Bueno, ahora continuamos con la parte 2 de los precursores y los clásicos de la sociología que dijeron sobre la estratificación. Habíamos terminado con Durkheim con la interdependencia funcional y la meritocracia. Algo que agregué al pizarrón anterior, pero después lo borré, es que Durkheim es un funcionalista y va a influir en las visiones de Kingsley Davis y Parsons también. En el siglo XX, ¿no? Y acá para ellos la estratificación surge por una meritocracia. También hay otro que es Wagner, que estableció 6 clases sociales muy continuas una de otras. Bueno, ellos la estratificación que hacen es en la dimensión, la estratificación que ellos establecen, las dimensiones de poder y de propiedad son inferiores, no cuentan en su análisis. En todo caso, la riqueza y el estatus pueden ser consecuencias del mérito, de las habilidades y de las destrezas desarrolladas en la sociedad, en la que hay un grupo de estatus que tiene mayores beneficios, ¿no? Tiene mayor riqueza. Entonces no es un factor estratificador en sí mismo la riqueza, sino que es una consecuencia de la meritocracia, ¿no? Del desarrollo de habilidades y de destrezas socialmente valoradas. Si la sociedad valora algunas cosas como la ingeniería, bueno, el ingeniero que necesita ingeniería, el ingeniero va a estar más arriba. El ingeniero nuclear, por ejemplo, si estamos en una sociedad que necesita y demanda energía, el ingeniero nuclear va a estar más arriba, el operario más abajo. A su vez las posiciones de más mérito son más codiciadas y hay más esfuerzo en unas clases que en otras, ¿no? Y las personas que llegan a los grandes estratos son, bueno, porque lo logran por el mérito y el desarrollo de habilidades y destrezas. Esa es la visión entonces meritocrática, que sería una visión de puro estatus. Puro estatus. Ya no de clases sociales, ni que remite a la propiedad o la dimensión económica, ni de poder, que remite a la política. Para ellos, incluso para Parsons, esas son cosas que interfieren en realidad en el libre flujo del comercio y de la interdependencia funcional. Más bien son fenómenos que son arbitrarios y que perjudican la meritocracia, ¿no? Para él, en una meritocracia, esos fenómenos deberían estar en otro lugar, deberían estar minimizados. Y bueno, así que la dimensión tanto de Durkheim, de la división social de trabajo y la especialización de tareas y la interdependencia funcional, y la visión meritocrática de los funcionalistas del siglo XX es puro estatus, ¿no? Cuando hablamos de la visión multidimensional de Weber, clase, estatus y poder, bueno, para ellos es estatus, no clase y poder. Bueno, y además, bueno, no son teóricos del conflicto, no están en el paradigma del conflicto, sino en el de la competencia, ¿no? Competencia o cooperación, no conflicto. Porque unas partes se necesitan de otras, ¿no? Los de arriba necesitan a los de abajo. Esa es la mirada que tienen. No sé qué. Bueno, no hay conflicto, pero vamos a repasar a Marx nada más, que es una visión unidimensional y económica. La dimensión que determina la estratificación es dimensión económica. Dimensión económica que es objetiva y material, ¿no? Materialista. Objetiva porque simplemente hay que analizar la sociedad, quiénes tienen el capital y quiénes no. Es muy fácil, ¿no? Los que tienen el capital son la burguesía, los que no lo tienen son el proletariado. Entonces por eso decimos que es una dimensión objetiva, muy fácil de determinar, no como las de Weber, que son subjetivistas por su antipositivismo. Su antipositivismo lo llevó a incluir
la interpretación de la acción social, que son interpretaciones del significado, o sea que integró el subjetivismo. Sería la hermenéutica, ¿no? Lo que se le llama la hermenéutica, la interpretación de la acción social. Entonces, bueno, hay dimensiones para él subjetivas, como el estatus y el poder, pero bueno, vamos a hablar de eso. Y es un enfoque multidimensional, el de Weber. El de Marx es, vamos a ponerle también, unidimensional. Una dimensión sola, que es la económica, propiedad o no propiedad de los medios de producción. A su vez, bueno, da por sentado Marx, ya que hay una lucha de clases, así que lo que tenemos son estratos antagónicos, no complementarios sino antagónicos. No complementarios, bueno, sino antagónicos, hace que es una dimensión económica que determina la clase, y evidentemente ya sabemos cuáles son las dos clases para Marx: la burguesía, los capitalistas, los patrones, y los proletariados. Que son bueno, los empleados, los trabajadores. Así que bueno, la burguesía es la dueña o clase propietaria de los medios de producción, o sea que capital, locales, fábricas, herramientas, maquinaria, tierras, solares, terrenos para producir, no sé, campos para parcelar y vender, campos para alquilar. Esa es la clase capitalista. Entonces, burguesía. El proletariado, bueno, es la que solamente es dueña, no dueña de los medios de producción, pero sí dueña de sus manos para trabajar. O sea que tenemos, los trabajadores tenemos disponibilidad horaria, no tenemos capital y simplemente tenemos las manos para trabajar, la cabeza para disponer a una empresa capitalista, y bueno, tenemos el currículum, ¿no? Nosotros tenemos el currículum, la burguesía tiene el capital. Esta es una visión, bueno, unidimensional, que va a ser, Weber va a colocar entre estas dos clases, va a colocar varios estratos intermedios, que para Marx eso no funcionaría porque tiraría abajo su materialismo dialéctico, ¿no? Si ponemos capas intermedias. Sobre todo la burocracia, que generó una gran clase media. Y luego, bueno, Weber va a hacer algunas distinciones también incluso de la noción de clase, porque la noción económica de clase y de propiedad del capital, o propiedad en términos generales de propiedad de bienes y servicios, porque entre las clases trabajadoras están también los propietarios de casas, propietarios de terrenos, propietarios de apartamentos y de autos, y en esa misma clase trabajadora están gente que no es propietaria y alquila, ¿no? Que también alquila a clases propietarias dentro de la misma clase trabajadora. Entonces, bueno, va a ampliar el concepto de económico, de capital, al de propiedad. Así que eso también fue muy importante, que es el mundo actual. Describe más el mundo actual. Y así que vamos a terminar con Weber. Vamos a poner que es el final. Weber tiene una dimensión objetiva y subjetiva. Dimensión objetiva, que es la que le copia a Marx, la de clases sociales o económica, y una dimensión subjetiva. Dimensión subjetiva, que es la de estatus y poder, que son dimensiones
subjetivas. Además establece que hay una nueva clase emergente en el capitalismo industrial avanzado que no previó Marx, o quizás Marx previó pero no sabía que fuera relevante para su teoría revolucionaria comunista, que es la nueva clase que es la burocracia administrativa, nueva clase emergente de finales del siglo XIX y todo el siglo XX hasta la actualidad. Burocracia administrativa que tiene un gran poder, un gran poder y también un gran prestigio. Tienen posiciones sociales muy deseadas, ¿no?, por otras clases trabajadoras. Bueno, esa nueva clase es la clase media, esa clase media que toma grandes decisiones, incluso se meten dentro de la empresa y toman decisiones, ¿no? O dentro del Estado y toman también decisiones. Tanto del Estado como dentro de las empresas, esta nueva clase media toma decisiones importantes. Gerente de banco, por ejemplo, director de un municipio, una intendencia muy grande, un ministro, ¿no? Una burocracia administrativa genera esa clase media que, bueno, no es ni proletaria ni burguesa. No es ni proletaria ni burguesa. No es ni proletaria ni burguesa. Y bueno, esta nueva clase surgió con el proceso de racionalización y nacimiento del capitalismo industrial avanzado. Surge con la racionalización de la sociedad. Bueno, acá hay que estudiar qué es la racionalización, pero bueno, son los procesos crecientes de sistemas racionales para administrar la vida pública, ¿no? El individuo queda más chico y cada vez más es un engranaje de un gran sistema burocrático de sistemas racionales, ¿no? Lo que sería una jaula de hierro, lo que llaman una jaula de hierro. Eso sería la racionalización que crea, bueno, esta nueva clase emergente que no tiene una conciencia de clase. Si la tuviera es un poco hacia arriba y o un poco hacia abajo. Está en intermedio y no tiene tampoco una conciencia de clase y además no tienen reuniones sindicales entre ellos, tienen intereses diferentes, ¿no? No es como la clase trabajadora de una fábrica, que es una clase sola, idéntica, que se reúne en un mismo lugar y que tiene los mismos intereses. No, esta clase media anda dispersa, ¿no? Unos están un poco más arriba, otros un poco más abajo. Incluso Weber ya detectó que iba a haber un deseo en el que el individuo iba a ser cada vez más chiquito, pero iba a tener siempre algo más arriba. Por más que sea un engranaje, siempre iba a tener la posibilidad de subir un poquito más. Está acá abajo, pero tiene la posibilidad de subir un escalón, otro, aunque sea un engranaje, ¿no? Como lo preveía Marx, que ibas a estar muy abajo, con una gran pauperización, y ibas a ver una clase súper rica arriba. Por más que haya una clase súper rica y haya una clase de miserables, está esta clase que siempre ve un poquito más arriba, que hace una sociedad mucho más compleja. Así que, bueno, esto lo que va a dar lugar es a la visión de Weber actual, para entender la estratificación actual, que es insuperable en este sentido, que es la de clase, estatus y poder. Clase, estatus y poder. Esta es la dimensión económica y estas son las dimensiones sociales o políticas. Esta es social y esta es política. Así que bueno, ese sería el enfoque. Y esto, bueno, volvemos a la clase, a la primera definición, que era la estratificación, la distribución desigual de bienes y servicios. Bienes y servicios son los que determinan la clase, o sea, propiedades, el estatus, derechos y obligaciones, que son el estatus, y luego
el poder y los privilegios. Ahí tenemos la dimensión del poder. Y bueno, sí que podemos asociar poder a pertenecer a un partido, nos ingresamos en un partido y luego de ese partido saltamos a la burocracia porque generamos poder. Luego el estatus, que es el prestigio, y la clase, que es propiedad, pero no de los medios de producción necesariamente, que sí lo son. Esa sería la clase alta que siempre es en casi todas partes del mundo entre el 0,5% de la población y 2% de la población, pero después de esa clase viene ya la clase corporativa, la clase media. Así que bueno, este enfoque multidimensional de Weber hace todo un poco más complejo, ¿no? Y bueno, ¿qué hay que agregar a esto? ¿Qué hay que agregar a esto de los que no se ocupó Weber para estudiar, por ejemplo, en Latinoamérica? Sería un poco la etnicidad. La etnicidad, por ejemplo, en Brasil, a este análisis de Weber hay que agregarle la etnicidad, ¿no? Los negros, porque los negros no forman parte de la clase dirigente. También los índices de pobreza en la clase negra también. También en el Uruguay también, que la pobreza entre los negros es el doble que la de entre los blancos. Y luego, bueno, la de género también, de la que no se ocupa Weber. Esas son dimensiones también que habría que agregar. Y bueno, me quedaría una tercera parte. Si podemos hago una tercera parte. Así que bueno, el enfoque multidimensional de Weber es las dimensiones subjetivas que él coloca como parte de su Verstehen o visión interpretativa de la sociología subjetivista, más la noción objetiva de clase de Marx. Y además la clase de Marx también la cambia al establecer la propiedad en sí misma, ¿no? La propiedad de cosas y de servicios también. Hay dentro de la clase trabajadora hay gente que tiene más servicios que otros, ¿no? Servicios médicos mayores que los de otros, bueno, servicios jurídicos también. Hay una clase media que tiene unos servicios jurídicos que hay otra clase obrera que no accede, ¿no? A esos servicios jurídicos, de repente están especializados y buenos. Así que bueno, tenemos entonces un sistema muy escalonado. Tenemos entre la visión de Marx y Weber, entre la de Marx, que sería así: pobres y ricos. Bueno, Weber colocó los estratos todos intermedios, ¿no? Y por eso no tenemos todo el tiempo un conflicto de clases, ¿no? La explicación de por qué no hay un conflicto de clases continuamente por estos estratos intermedios. Pero no quita que los haya, como en estados étnicos también, que están en auge en algunos lugares. Así que, bueno, convivimos con eso.